Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Continuamos con estudios bíblicos, en este caso hoy, miércoles, con libro de Génesis. Por favor, ve a Génesis capítulo 19. Traemos este estudio bíblico, mi hermano Roberto Miranda, el día de hoy ministrándonos. Vamos a hacer el resumen de la clase anterior de lo que venimos hablando en Génesis, estudios bíblicos. Observábamos lo que era la clase anterior de cómo esos ángeles, esos dos seres que sabemos que se han dividido, el Señor mismo ha dicho, como le ha dicho, que se quedó con Abraham y empieza Abraham a pedir especialmente por los de Sodoma para que no sean consumidos. Y vemos cómo él le pidió por 50, 45, 40, 30, hasta llegar a 5. Inclusive me llama la atención por amor a 10 y después dice, oh, perdón, por amor a 10. El 39, el 32 dice, del capítulo 18 al 32, finalmente Abraham dijo, Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más y si hubiera tan solo 10. Él contestó, el Señor, entonces no la destruiré por causa de 10. Así que el Señor terminó la conversación con Abraham y siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Capítulo 19, verso 1. Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de Sodoma y Lot estaba allí sentado y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro a tierra. Versículo 2. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies, para que se laven los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán lavarse temprano y seguir su camino. Oh no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Verso 3. Pero lo insistió y finalmente ellos fueron a él a su casa y lo preparó un banquete para ellos. Pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. Verso 4. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron a de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Entonces observamos cómo ya Dios ha enviado a estos ángeles, ya Dios ha tomado la decisión de ejercer juicio contra Sodoma y Gomorra. Hasta nuestros días nos sirve como ejemplo lo que ha ocurrido en estas ciudades. Nos sirve como ejemplo de que el pecado hace que Dios ejecute la justicia, hace que Dios dictamine lo que es bueno o lo que no está bien. Y lamentablemente cuando Dios señaló acerca del pecado, justamente esta Sodoma y Gomorra, es que en el versículo 20 del capítulo 18, me acuerdo que decía, he oído el gran clamor de Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Entonces ya Dios ha tomado esa decisión. Y el versículo 21, bajaré para ver sus acciones que son tan perversas como han oído, y si no es así, quiero saberlo. Entonces Dios de primera mano, a través de los ángeles, porque Él utiliza, inclusive nos utiliza a nosotros, Dios utiliza ángeles, Dios utiliza siervos para cumplir sus propósitos y sus planes. Utilizó a los apóstoles inclusive en el Nuevo Testamento, pero en este caso los ángeles están viendo de primera mano lo que está ocurriendo en esta ciudad. Y Dios está cerciorando, como dice, como le dijo a Abraham, va a bajar y va a ver si es así. Y me llama la atención cómo inmediatamente que los ángeles estaban en casa de Lot, vemos el servicio de Lot. Vemos cómo Abraham recibió y los hospedó bajo esa, bueno, los recibió esa tarde para que comieran y estuviesen a la sombra en la hora más caliente del día, bajo ese árbol que estaba. Igualmente el corazón de Lot es importante porque está haciendo el servicio, es hospitalario igual que Abraham. Pero el tema es que ya Dios está viendo en la palabra y se está respondiendo en la palabra con el versículo 4 y el versículo 5 lo que ellos realmente querían hacer. ¿Qué querían hacer ellos? Versículo 5. Y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan
para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió a la casa para hablar con ellos y cerró la puerta tras de sí. Sabemos que Lot eh, es capaz de entregar la vida de sus propias hijas por salvaguardar la vida de estos ángeles o del mismísimo Dios que está haciendo, que está viendo este momento, lo que están queriendo hacer los de Sodoma y de Gomorra. Entonces Dios mismo se está dando la respuesta perfecta aquí en el pasaje de que es un gran clamor que ha subido ante Dios por Sodoma y Gomorra, de sus pecados y sus perversas acciones. Y lo estamos viendo aquí como ellos lo quieren hacer con estos ángeles. Versículo 7, termino con este hermanito Roberto, dice, por favor, hermanos míos, suplico que no hagan una cosa perversa. Suplico que no hagan una cosa perversa. Sabemos que Lot afligía su alma cada día al ver las cosas que se estaban haciendo en aquella ciudad. Nosotros no debemos de ser, ahora me lo reflexiono a mi tiempo, nosotros no deberíamos de ser indiferentes con lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros lugares donde vivimos. Por ejemplo, yo no me puedo sentir feliz y alegre al ver que están dándole publicidad o celebrando a la fiesta del gran orgullo gay o del lesbianismo que se vive aquí en Madrid, o igualmente lo que sufrirá Chile, lo que sufrirá Suiza, lo que sufrirá cualquier nación. No, no lo puedo ver normal, ni lo puedo ver, ni lo puedo aceptar. No podemos ver normal el desenfreno de este mundo. Debemos de nosotros tener ese sentir de Lot, que él se afligía al ver las cosas que ocurrían en Sodoma y Gomorra. Realmente sentía dolor por la pérdida de esa humanidad. Y lo que nos rodea a nosotros es muy cercano y es bueno sentir lo que sintió Lot. Con esto termino, hermano Roberto. Dios les bendiga. ¿Comentarios? Todo claro, hermano Roberto. Adelante. Muchas gracias, hermano Alejandro, y gracias por dar las reflexiones pasadas sobre el resto del principio de lo que estamos viendo de Génesis en la vida de Abraham y sus descendientes y la historia de Israel. Vamos a primero, antes de seguir adelante con la lectura, vamos a la aplicación de una vez de lo que estamos necesitando entender aquí, lo que necesitamos entender para que sepamos cuál es el tono que debemos de tratar de estudiar esta parte, el capítulo 19, en qué relación está. Y ya lo ha tocado ahorita Alejandro, ¿verdad? Porque está tocando lo que está sucediendo en el mundo en este momento y lo estamos viviendo el día de hoy, este mes, en todos los países del mundo, donde hay una tremenda reacción negativa hacia la moralidad, hacia la justicia de Dios, ¿verdad? Y para eso quiero que vayan conmigo a Romanos. Romanos, después el apóstol, después de presentar el evangelio de la salvación de Jesucristo, pero nos dice también en el versículo 16 del capítulo 1, que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación, y porque en el evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces nos está diciendo algo muy especial, que a diferencia de la gente de Sodoma y Gomorra, a diferencia de la gente en el tiempo de Abraham en general, a diferencia de la gente en cualquier parte del mundo durante la historia de la humanidad, nosotros tenemos una ventaja tremenda de que conocemos y sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero tenemos que entender que esta gente no lo entendía. La palabra de Dios nos dice ahí mismo en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo escribe, el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero fíjate bien lo que dice, que con injusticia restringen o detienen la verdad. La verdad, o sea,
deja a la gente en ignorancia. Esa es la meta del Satanás, la meta del diablo en su guerra contra Dios, es mantenernos ignorantes de lo que está bien, de lo que está bien. Entonces restringen con injusticia la verdad, ¿verdad? Y entonces esta gente, cuando no tiene el conocimiento de la verdad, al final del capítulo 1 dice, el 32, ellos aunque conozcan el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. O sea, se celebran la actividad inmoral, la actividad pecadora, la actividad que va en contra absolutamente de la enseñanza de Dios. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no saben, porque no saben. Romanos capítulo 10 dice, porque ignorando la justicia de Dios, no se pudieron someter a ella y establecieron para ellos mismos su propia justicia, su propia justicia. Y eso es lo que pasa. Entonces, en el capítulo 2, ¿verdad? ¿Quién hace todo ese ruido? ¿Quién sabe? En el capítulo 2 nos dice en el versículo 11, porque en Dios no hay excepción de personas, pues todos los que han pecado sin ley, o sea, los que no saben qué está bien o qué está mal, sin ley también perecerán. O sea, no se van a salvar los que no sabían, los que van a decir, pues yo no sabía. Y lo que está pasando el día de hoy es que cuando no conocemos nos dan a escoger entre lo malo y lo peor, entre lo malo y lo menos malo. No sabemos, no conocemos lo que es bueno, no podemos actuar de esa manera. Y eso es lo que está pasando, y aquí estamos viendo una historia que nos da ese preciso ejemplo de lo que está pasando. Por la ignorancia de la gente, inclusive de Abraham. Abraham y Sara, cuando Dios les dice que les va a dar un hijo, a ellos que ya son viejos, ellos ignoran cómo lo va a hacer y deciden por su cuenta cómo hacerlo. Fíjense bien. Y eso empezó desde el principio. Adán y Eva, Dios les dijo a Adán que no comiera de ese árbol. Y Dios le dijo, y Adán obviamente se lo dijo a Eva, porque cuando la serpiente le pregunta a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol, y él dice, no, eso no es lo que dijo Jehová. Jehová dijo que no comiéramos nomás de este árbol, el fruto del conocimiento del bien y del mal, porque si comiéramos de ella seguro moriremos. Y entonces el Satanás les dice, no morirás, le da otra justicia. Ella le cree a Satanás, es engañada y come del fruto, y le da el fruto a Adán, y Adán, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, no fue engañado, ella fue engañada. O sea, Adán sabiendo que está mal lo hace, con dolo. Fíjense bien, pero no quiere decir que Eva sea mejor, porque fue engañada. Eso no quiere decir eso. Lo que nos está diciendo Dios es que cuando no hacemos lo que está bien, no hacemos lo que está bien. Y este no lo sabe. Y aquí estamos viendo exactamente lo que pasó. Estas gentes, estos ángeles llegan, o varones, como quieran llamarlos, llegan representantes de Dios, un Lot, a Sodoma y Gomorra, que sabemos que Sodoma y Gomorra está el pecado rimbombante, está causando problemas por todos lados, están tratando de hacer cosas totalmente fuera, perversas, totalmente perversas, malas, ¿no? Pecado contra ellos mismos, destruyendo no solamente el cuerpo, sino el alma. La palabra de Dios nos dice eso en Romanos capítulo 6. O sea, el pecado de la inmoralidad es tremendo. Es tremendo porque nos ataca a nosotros mismos directamente. Es como si nos fuéramos a meter cuchillazos a nosotros mismos. Nos estamos suicidando cuando practicamos estas cosas. Y estas gentes están practicando esas cosas exactamente. Vienen estos varones y los rodean otros hombres de ahí del pueblo, quieren tener sexo con ellos. Y Lot les dice en el versículo 8 del capítulo 19, donde empieza la lectura, miren, tengo dos hijas que no han conocido varón, dos hijas vírgenes. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca, pero no hagan nada a los hombres. O sea, ¿cuál es la justicia de Lot? ¿Será la justicia de Dios?
Obviamente que no lo es, porque la justicia de Dios es destruir al maligno y punto. O sea, esos varones eran intocables de por sí. Si tú crees que Dios se va a dejar, solamente si quiere sacrificarse por nosotros se deja crucificar. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso también. Porque, hermanos, cualquier psicólogo le va a explicar a usted que la violencia es un acto de aberración sexual, da placer. La gente que lo practica recibe placer por hacerlo. Eso es tremendo cuando te pones a pensar eso. Porque la gente a veces dice, no, yo no me puedo separar de mi marido porque nomás me golpea, no me es infiel, nomás me golpea. Eso no es cierto. Él está actuando sexualmente en contra de ti. Y quiero que entendamos eso porque es lo que está pasando aquí. Entonces esta gente quería aprovecharse de estos varones y aquel les dice, llévense a mis hijas. Imagínate nada más, como si esa fuera la solución perfecta. Abraham le dijo lo mismo a Faraón. Es mi hermana para que yo me salve el pellejo. No es que no era una mentira, era medio mentira, medio verdad, pero la intención del corazón Dios lo sabe y lo manifiesta aquí, ¿verdad? Era tomar las cartas en el asunto por su cuenta, con ignorancia, porque no conocían la justicia de Dios. Qué gran, tremenda gracia de parte de Dios de darnos a conocer la gracia de Dios. Esa es la gracia mejor que podemos tener. Sus instrucciones. Halló gracia ante sus ojos Noé. ¿Y qué hizo Dios con Noé? Lo puso en un arca y se lo llevó con todos los animales. No, Señor, le dijo todo lo que tenía que hacer. Le dio instrucciones de lo que tenía que hacer. ¿Y qué hizo Noé? Hizo todo lo que Dios le había mandado y fue salvo. Fue salvo. Entonces tenemos que entender la lección que queremos aprender aquí es esa. Una vez que vamos entendiendo eso, vamos entendiendo lo que está pasando. Ahora, lo que está pasando con Lot y su familia. ¿Y por qué está pasando? ¿Dónde fueron Lot y su familia? A Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fueron allá? Porque se les parecía que estaba muy bonito. Pero en realidad, ¿qué es lo que había allá? Había pecado, ¿Y qué es lo que pasa cuando vives rodeado de esta situación? Se te influencia. La influencia tiene ganancia. Nosotros podemos influir en la gente para convertirlos al Señor y arrancarlos de estas cosas, o podemos hacerlo al revés. Vamos a seguir viendo la aplicación. Antes de seguir la lectura, vayan conmigo a Judas, versículos 23, 24 y 25. Fíjate lo que dice. Fíjate Tanto cómo leer. lee. ¿Quién lo lee? Judas 23, 24 y 25. Lo leo, hermano. Amén. Judas capítulo 1, 23, 24 y 25. No hay capítulo, hermano. ¿Ah? A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y sabio Dios, Solo. nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Okay. ¿Qué es lo que hay que hacer con algunos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrebatarlos del fuego. Fíjate A bien. otros tener misericordia. Sí, arrebatarlos. O sea, es que lo que me está diciendo es que nosotros todavía nos falta entendimiento de la total justicia de Dios. Pero si no nos arrebatan de ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar en la condenación. A veces todavía no entendemos todo lo que tenemos que hacer y nos van a arrebatar, nos van a sacar de ahí, nos tienen que arrebatar. Y vamos a ver qué es exactamente, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a adelantarnos, versículo 15 del capítulo 19 del
15 al 16, por favor, lean. Del capítulo 19, 15 y 16. Ajá. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Oigan bien, ¿verdad? Tuvieron que arrastrarlos, de sacarlos de ahí. A veces tenemos que hacer lo mismo. Se nos da vergüenza a nosotros. No, yo no quiero inoportunarle a nadie. Voy a dejarle que se vaya al infierno antes de molestarlos. Fíjate cómo pensamos nosotros otra vez. Estamos hablando de entender o no entender la justicia de Dios. Entender o no entender la justicia de Dios. Aquí la influencia de la maldad hace que la gente ignore la justicia de Dios y al no saberla, toma las decisiones incorrectas, porque se va entre lo malo y lo peor, entre lo malo y lo menos malo. Y eso es exactamente lo que estamos viendo que va a pasar aquí. Más adelante vamos a ver todavía una cosa más horrible. Vamos a ver a las hijas de Lot teniendo sexo con su padre. Una cosa perversísima y abominable que a mí cuando lo leo me hace llorar. Y pensaban que estaban haciendo bien, porque Dios había querido que tuvieran prole. Entonces, al no entender, la gente quiere hacer las cosas a su manera. Y escogen entre lo malo y lo peor. Por eso es tan importante entender. Pero la palabra, no nos olvidemos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 15, ¿verdad? Que vamos a estar, que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Y el que vive fuera de la ley, va a morir fuera de la ley, va a perecer. Simple y llanamente. Puedo Sí, preguntar importante entender. algo, hermano, porque eso no lo entiendo. Cuando, por ejemplo, antes, por ejemplo, los indígenas, ellos no saben, o sea, nadie iba allá a predicarle. ¿Cómo entiende dónde está esa gente? Ajá. Entonces, ¿culpa de quién es? El que no fue a predicar. Ah, Que no fue a predicar. Porque eso es bien importante. ¿Dónde estoy? ¿Verdad? ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde voy a ir a predicar? Si yo estoy cómodamente en una casa con aire acondicionado y calefacción y colchón y sábanas y todas las cosas, y alguien me dice, vaya, vete por favor allá con los indígenas en el estado de Oaxaca y duérmete en el piso, en un zarape, ¿verdad? Sin agua y vive con ellos durante un mes para convertirlos. Y voy a decir, no voy a decir, heme aquí, envíame a mí. Voy a decir, he aquí Alejandro, envíale a Alejandro, he aquí Agustín, envíale a Agustín, ¿verdad? A mí no me envíes porque eso no me interesa. Y eso es la tristeza, eso es lo que está pasando. No nos damos cuenta de lo que es la verdadera justicia de Dios. Cuando empezamos a entender que Dios, Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo y tomó forma no de ser humano rico, sino de siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, en su comodidad, en su grandeza, en su perfecto poder, su superiminente grandeza de su poder, se despojó de todo eso. Por amor a ti y a mí, tenemos que ir entendiendo la voluntad de Dios, de lo que esto se trata. Y tenemos que ir entendiendo lo que está diciéndole aquí. Aquí también vamos a entender otra enseñanza muy clara que le está diciendo a Lot que hay que huir, ¿verdad? Porque después de arrastrarlos, el versículo 17 dice, cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires atrás, ni te detengas, o sea, tú corre. A Timoteo Dios le dijo, huye de las pasiones juveniles. Del pecado hay que huirle, no hay que acercarse a él, hay que huir de él, no hay que acercarse a él, porque Dios sabe lo que así desde cerca estamos de que nos agarre. Nos dice que el Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué pasa si te pones a su alcance? ¿Se va a quedar ahí pensando a ver si que te va a comer o no?
Claro que te va a agarrar y te va a mordisquear y te va a quitar tu vida. Y tenemos que entender que eso es lo que nos está tratando y la lección que tenemos que aprender es tremenda. Seguimos leyendo, entonces ahora sí vamos a leer. Ya tenemos el entendimiento más o menos claro de las aplicaciones. Luego vamos a ver un poquito más. Ok, vamos a leer entonces, empezando otra vez desde el versículo. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 11 del capítulo 19. Leo, hermano, del capítulo 19 de Génesis para los que vienen llegando. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a las sombras de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y vinieron. Vino este extraño para habitar entre nosotros. ¿Y qué habrá de erigirse un juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Ok. Amén. Ok, ahora en el tono de lo que hemos estado estudiando, ¿qué comentarios nos pueden dar? Hermano Alejandro, hermano Agustín, hermano Iván. Primero los varones. Después las damas nos corrigen. No vale. Hermano, solo analizando el ambiente donde estaba Lot, viéndolo, no era una cosa terrible lo que él vivía ahí en ese lugar. Pero al mismo tiempo él conocía la inclinación perversa de todos sus habitantes, hermano. Y ya sabía, por ejemplo, si usted viene a mi barrio, yo conozco cómo está la situación acá y yo le puedo decir que eran habitantes realmente eran perversos, pues todos tenían una inclinación totalmente perversa. Entonces, y lo que veo yo es la actitud de él. Tiene una actitud buena en apariencia, ¿va? Porque él dice, voy a proteger, porque es que mira, ahí realmente se ve que él expuso su familia, su casa, porque ellos no estaban bromeando cuando le dije, te voy a hacer más mal, era que realmente era una perversidad que tenían, pero más sin embargo él interviene, hace todo lo posible por buscar la protección de las personas que estaban ahí invitadas. O sea, en esa parte yo siento que Lot, él quiso actuar bien, pero ya al final, o sea, es que esa es la forma, no pensó, si él, como usted explicó anteriormente, si él hubiese tenido una perspectiva, él vio la apariencia bonita, este es el valle muy bonito, incluso le dice, yo voy a agarrar esta parte bonita y usted, tome este. Entonces, por eso es que a veces nosotros todos tenemos que hacerlo en el nombre de Dios y mucha oración para que Él nos dirija, que es lo correcto, porque nosotros no lo vemos, Él no miraba esta exposición que se estaba haciendo, este momento, este día no lo miraba. Pero también, si lo aplicamos a nosotros, hay cosas que sí la podemos evitar, que no llegue ese día, exactamente ese día que estaba
que estaba viviendo. Fue un día terrible porque no es que era algo. Cuando le dijeron te vamos a destruir, te vamos a atacar, esta gente estaba dispuesta a todo, ¿va? Como usted decía, porque ellos al producir violencia, y aquí solo quiero agregar un poquito más de lo que usted decía, cuando esta satisfacción se viene en la cuestión de la violencia, el cuerpo agrega una hormona que se llama dopamina. Entonces la gente hace que la gente no piense pues para reaccionar. Entonces es por la misma satisfacción que siente debido a esta hormona que el cuerpo se encarga de tirar al torrente sanguíneo. Entonces realmente no era fácil lo que estaba pasando Lot, pero sí quiso hacer una protección, pero lo que veo yo es que ya lo hace en un momento cuando uno ya está ahogado. Ese es el problema. Dios le bendiga, hermano. Agustín, Hermano Robert, Alejandro. estoy meditando, ¿no? En algo, pensando, ¿no? En el corazón de Lot, en la vida de Lot, en que, bueno, sí, quizás habrá escogido la llanura, porque, bueno, quizás nosotros también hubiéramos escogido la llanura, pienso yo. Pero lo que más me llama la atención es que Dios fue a su casa, hermano. Eso para mí, aunque haya sido en Sodoma y Gomorra, Dios mismo llegó a su casa y tocó y la advirtió, lo tomó de la mano, habló inclusive le dice, si tienes más familia aquí, vea por ellos, que sácalos de la... O sea, Dios está siendo tan misericordioso con Lot porque Lot es un hombre que está siendo eh, para Dios un hombre que halló gracia ante sus ojos, porque si no, no hubieran llegado esos ángeles a su hogar, si no, no hubiera permitido que esto fuera así. ¿Por qué lo digo? Porque y los propósitos de Dios se tienen que cumplir. Y siempre alguien tuvo que haber pasado por el momento que pasó Lot, para que nosotros hoy aprendiésemos de Sodoma y Gomorra. Igualmente de cada uno de los apóstoles. Por ejemplo, me acuerdo Jacobo, que fue el primer apóstol muerto a filo de espada. Y bueno, pero nos llevó la palabra y nos llevó el ánimo. Y pienso yo que sea la parte que hayamos escogido, la parte que hayamos vivido, me gusta el sentido de Lot, porque Lot, aunque vive en Sodoma y Gomorra, sigue alabando a Dios. Amén, hermano. Sí. Agustín, Buenas tardes, hermanos. Bueno, Lot veía en estos dos hombres o estos dos ángeles, dos varones, los veía como a Dios, porque el hecho de que en el versículo 1 él se haya postrado o se haya inclinado al suelo ante ellos, significa que veía en ellos a alguien digno de adoración, en este caso como Dios, eran como Dios o eran Dios, no sé. Y él tenía que reconocer y saber que ellos tenían poder, o sea, así como Dios, tenían poder de poder protegerse a sí mismos. Claro, ellos, cuando él le dice a ellos que entren a la casa, ellos dicen que no, que se van a quedar afuera, van a pasar la noche afuera. Ahora, ellos sabían cómo era la ciudad. O sea, estos ángeles cuando fueron a la ciudad, porque ya iban con la comisión de sacar a Lot y a su mujer y a sus hijas, porque la ciudad la iban a destruir. O sea, ellos mismos iban a destruir la ciudad. Entonces ellos sabían ya lo que la ciudad estaba, cómo estaba la ciudad, cómo eran las personas de perversas en esa ciudad, pero con todo y eso, ellos querían quedarse afuera. Lot le insiste y fue cuando ellos entran a la casa. Entonces Lot tenía que saber lo que ellos eran capaces de hacer. O sea, estos hombres o estos varones de parte de Dios eran capaces de protegerse a sí mismos. Pero claro, la actitud de Lot es loable, ¿ve? Porque él trata de proteger a sus invitados, a los que están siendo invitados en su casa, antes que a sus propias hijas. Hoy en día, si me dicen, si estuviéramos en la situación de Lot, yo creo que yo no haría eso. O sea, ¿cómo voy a sacar yo a mis hijas para que los hombres perversos de la calle hagan lo que quieran con ellas para proteger a mis invitados? O sea, pero en la cultura de aquel tiempo, aparentemente era importante cuidar a tus
invitados, las personas que llegaban a tu casa antes que la misma reputación que pudiera tener alguna mujer. La mujer no era tenida tan alto honor, pues, en ese tiempo. Entonces, para él era más importante conservar el honor de estos visitantes que estaban en su casa, y él se sentía responsable de ellos. Pero claro, lo que no entiendo de Lot es que él sabía quién eran estos hombres. Estos hombres no eran cualquier visitante, eran personas, eran varones que venían de parte de Dios y que tenían poder. Y él mismo se lo demuestra cuando Lot sale a la calle a hablar con los hombres de la ciudad que querían tener relaciones con estos ángeles. Y él cierra la puerta como para proteger a los ángeles. Y trata de convencerlos a ellos de que no hagan tal maldad, que él les podría entregar a su hija. Pero ellos reaccionan diferente. O sea, la gente del pueblo dice, bueno, ¿quién es este extranjero, que vino acá a habitar en nuestra ciudad y ahora quiere erigirse como juez de nosotros? O sea, el que va a mandar en nuestra vida. Nosotros hacemos lo que nos parezca mejor. O sea, lo que le está diciendo la gente de Sodoma y Gomorra a Lot. O sea, lo que estaban considerando a Lot como eso. Y entonces le hacían más mal a él. O sea, dicen, ahora vamos a hacer más mal a ti que a ellos. O sea, fíjense que la gente de Sodoma, ellos sabían que estaban haciendo mal, por lo que ellos mismos dicen. Dice el versículo 8, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas, haced con ellas como os parece, solamente que... Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. O sea, la intención de estos hombres era hacer mal y ellos sabían que estaban haciendo mal. Y ese es el problema de la mente perversa, que aunque sabe que está haciendo mal, lo sigue haciendo y no le importa. No le importa. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. En estos hombres, estas personas de Sodoma y de Gomorra, ellos no tenían temor de Dios. Entonces ellos hacían el mal, pero les parecía bien hacer mal. Y ellos mismos lo reconocen, que querían hacerle mal más a Lot que a los mismos varones o los ángeles que estaban siendo custodiados por Lot. Y eso hace el pecado. El pecado ciega a las personas. Aunque tú sabes que estás haciendo lo malo, no te importa. No te importa seguir haciendo lo malo. Y los varones que hicieron, alargaron las manos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Y le mandaron una ceguera, o sea, hicieron que los hombres que estaban afuera quedaran ciegos y no conseguían encontrar la puerta para tratar de romperla, porque ellos querían romper la puerta para entrar a la casa y sacar a estos ángeles que habían llegado a casa de Lot. Entonces tenían poder, estos ángeles tenían poder. El hecho de que hayan castigado con ceguera a estos hombres que querían entrar a la casa de Lot, lo vemos ahí. O sea, que el poder que tenían estos hombres o estos varones que venían de parte de Dios a la casa de Lot, a avisarle que saliera porque iban a destruir la ciudad. Ahora, ¿era necesario que fueran estos varones a la casa de Lot? Como hizo Alejandro, o sea, es una bendición, es o sea, que Dios te visite, o sea, que Dios vaya a tu casa, a pesar de que vivías en un sitio donde lo que había era perversidad, pero Dios fue a la casa del justo a avisarle. Dios simplemente como le avisaba a los profetas o a otros patriarcas, como le avisó a José cuando quería rechazar a María porque había quedado embarazada sin ser de él, que en sueños le reveló que recibiera a María porque lo que había en su vientre era del Espíritu Santo. O sea, Dios tenía otras maneras de hacerlo, ¿verdad? Pero envió a 2 ángeles a casa de Lot. O sea, Dios consideraba a Lot, lo consideraba. Él tenía buenas intenciones, él quería hacer lo bueno, a pesar de que vivía en una ciudad llena de perversidad, él no se contaminó con los pecadores de esa ciudad. Y Dios lo consideró y tuvo ese privilegio, esa bendición de que Dios enviara a estos ángeles a su casa para avisarle que tenía que salir de ahí porque se iba a destruir esa ciudad. La hermana Alice creo que quería hacer una pregunta. Sí, quería hacer una pregunta, entendiendo aquí Romanos capítulo 1, versículo 32, y quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Mi pregunta es, ¿qué debe hacer un líder? Bueno, no necesariamente un líder, porque eso también le podría corresponder a cualquier cristiano, no solamente los líderes tienen que hacer. Si tienen un hijo o una hija homosexual bajo su techo, ¿qué deben hacer con estos hijos que están bajo su techo y que están entregados a la homosexualidad, sea varón o sea hembra? ¿Cuál es la conducta que dice Dios que debe asumir? Yo tengo una Quedaron idea, mudos. hermano. Yo tengo una idea, pero no sé si el hermano Todos Roberto. se quedaron mudos. Yo Sí. tengo una idea de respuesta, pero no sé si el hermano Roberto quiere empezar. No, el problema de la homosexualidad es el mismo problema de la heterosexualidad, ¿verdad? O sea, el problema es practicarlo fuera de la ley. Entonces, si una persona tiene esas tendencias, pero no las practica, no hay problema. Se le puede corregir, enseñar y hablar la palabra y la persona decide, pero no se le puede, no se le puede forzar. Es como si a una persona no le gusta la lechuga, no se le puede decir eso, te vas a ir al infierno porque no te gusta la lechuga, ¿no? Entonces, hermano Simplemente Roberto, la simplemente que idea, no si tú tienes un que no hijo practique. homosexual en casa, pero no, es decir, que no le gusta, un hijo que no le gustan las mujeres, y pues está tranquilito, no pasa nada, está bien. Hermanos, tenemos hermanos y hermanas en la iglesia que son homosexuales, pero el problema, la cosa es que no están practicando, no están pecando. Y tenemos gente en la iglesia que no les gusta la lechuga. Wow. Pero en el caso de que sea Pero público y notorio, tendrá que eso es otro boleto. separarlo. Es igual que el que anda con la mujer de su papá, ¿no? El que practica la inmoralidad. Es cuestión de moralidad e inmoralidad, no es cuestión de gustos ni de situaciones, ¿no? Porque hay gente que nace así, hay gente que se hace. Entonces, eso es una diferencia muy grande, ¿verdad? O sea, Hermano, nosotros no somos los jueces. Lo que sí el- podemos el- actuar es en relación al comportamiento que Dios espera de nosotros. Dígame, hermano Iván. bueno, en la situación, hay varias situaciones, por ejemplo, hay gente que viene con los dos sexos. Entonces, aquí es donde ya interviene la ciencia. Entonces, se le tiene que hacer estudios realmente cuál es el que predomina. Entonces, porque en ese tiempo se puede trabajar la ciencia y se puede hacer todo lo necesario para ya la ciencia ya puede trabajar en ambos, si es hombre o mujer, ya se pueden hacer estudios. Pero eso sí, son padres. El problema es que muchos padres, en vez lo esconden, ¿va? En vez de buscar la ciencia, esconden estos problemas. Y al final, como no hubo un estudio a qué tendría más tendencia, entonces se queda así. Eso es prácticamente en este tiempo, puede ser un poco de ignorancia. Pero si se actúa a tiempo, no hay ningún problema. Siempre y cuando existan los recursos, porque ese es el problema que puede haber. A ver, Si usted lee Romanos 1, del 18 en adelante, se va a dar cuenta que aquí está hablando de la gente. O sea, Dios nos ha hecho varón y hembra, no nos ha hecho medio, medio y medio, medio, nos ha hecho varón y hembra. Pero hay gente que dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿verdad? ¿Ok? Sus mujeres cambiaron la función natural de lo que es contra naturaleza.
misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, cometiendo, ¿se fijan lo que dice la palabra? ¿Verdad? Y recibiendo a sí mismos, en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Ok? Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos hacer las cosas, Dios, tú le pides y Dios te da. Pero si tú le pides pecar, Él te deja pecar. Pero aquí está hablando de gente que cambió, no gente que nació con defectos, como dice el hermano Iván. Sí hay un porcentaje, pero es un porcentaje mínimo, ¿verdad? 1 en 1.000.000, 1 en 3 millones, en fin. O gente que nace así con los dos sexos y cosas por el estilo. Eso. Entonces un homosexual puede fácilmente estar en el cuerpo de Cristo en la misma posición que puede estar una mujer en celibato, pues una mujer que ni soltera, que decidió ya no tener más relaciones sexuales, pues el homosexual se puede mantener en la misma situación. Y eso sí, de verdad que muchas gracias, porque yo decía, yo tengo un amigo que es homosexual y yo le tengo tiempo predicándole, ¿verdad? Y yo decía, oye, pero si él obedece el evangelio, ¿qué puede pasar? Bueno, pues él seguirá haciendo lo mismo, solamente que no comete el pecado, porque bueno, lo que pasa es que también hay homosexuales que son hombres, es decir, se manifiestan hombres en toda situación, pero la dificultad es cuando han cambiado el sexo, que también tengo personas conocidas que han cambiado el sexo, pues, y se han puesto senos, hombres que se han puesto senos y han cambiado el sexo. También eso pueden obedecer el evangelio y olvidarse para siempre de su tendencia, pues. Y eso es lo que ahora lo estoy entendiendo, porque siempre decía, oye, pero ¿será que tienen que quitarse los senos y no sé, y ponerse ropa de hombre? ¿Qué será? ¿Cómo será el asunto? Bueno, realmente, pues, tal vez en Venezuela no es tan fácil de ver como será en los Estados Unidos, pero eso me aclara bien las cosas, porque conozco pues hermanos que efectivamente pues tienen hijos homosexuales y bueno, sus hijos están ahí en la iglesia, pero hasta ahora sé que ellos mientras no estén en el pecado de la inmoralidad, pues igualito son santos. Okay. Gracias, hermano. Vamos a seguir leyendo. Hermana Tiziana, ¿tiene alguna pregunta? Si no, aunque tenga la mano levantada, sigamos leyendo. Versículo 12. Fíjate un dato aquí muy importante. Estaba hablando, perdón, estaba en mute. Perdón. Ok. Hermana Tiziana. Perdón, rapidito, hermano Roberto, usted dijo algo que me chocó. Ay, qué dolor. Usted dijo que Dios, o sea, que nacen homosexuales. Y yo pensé que Dios los hizo hombre y mujer, o sea, heterosexuales. Amén. No, tiene razón. No, lo que dijo el hermano Iván es que sí hay rarezas en este mundo, gente que nace con los dos órganos o lo que sea, ¿no? Pero eso es 1 en cada 1.000.000, ¿verdad? Sí, pero eso es 2 órganos, pero la inclinación es heterosexual. La mayor parte de los homosexuales es por inclinación, por decisión propia de hacerlo. Porque es que yo escucho muchos homosexuales en mi otra vida, yo no sé, yo atraía a ese tipo de hombre, o sea, como amigo. Y me decían siempre que yo nací así, yo desde chiquito, por ejemplo, me ponía los zapatos de mi mamá, me maquillaba, no sé qué, ¿entiende? Y luego también me dicen muchos, me habían dicho, lo que pasa es que en la naturaleza también hay eso de que homosexualismo o que tiene o que el hombre hace el bebé, ¿cómo es? Los caballitos eso, que es el papá que tiene los bebés, no sé qué. O sea, bueno, lo justifican con la naturaleza, con los animales. Sí, esa justificación
Para eso están los psicólogos, y se hable con un psicólogo y le va a decir que la gran mayoría lo hacen por decisión propia de hacerlo. Hermano, Dígame. ahí en la lectura de este libro hay algo bien importante que sí hay que resaltarlo. Las hijas de Lot tuvieron cierta tendencia a inclinación a tomar estas cosas normales, porque ese fue el ambiente donde se crecieron. Y como que hay un 80% que ya viene definido, pero un 20% se toma del ambiente donde. Entonces es ahí donde se debe de hacer los ambientes, especialmente en los hogares cristianos, proporcionar esa imagen del padre, la madre, y hacer estructura de familia con mucha seriedad. O sea, no es... a veces se tiene la tendencia de que no le puedo decir nada por esto, lo otro. Se tiene que haber ciertas reglas, cierto rigor, porque ahí se puede ver exactamente, las hijas, pues, al final toman ciertas decisiones sin ninguna, porque ellas lo vieron, pues, en el ambiente donde criaron, pues, fueron pequeñas, y podemos decir muchas cosas de Lot, pero al final Lot no tuvo la suficiente estructura, fuerza necesaria para poder hacer un ambiente de un hijo de Dios. Hay que notar eso también, porque en esa parte se puede notar que fue débil, en esa parte. Entonces se puede ver que aquí nos deja un mensaje cómo nosotros debemos de actuar, especialmente en el ambiente, pues, donde crees. Si no lo podemos hacer en la sociedad, pero el ambiente de nuestros hogares, en la iglesia, sí se debe dar esa estructura. Los niños comprenden muy bien cómo es que está Dios, y lo ven en el padre, cómo está la madre, cómo están sus hermanos. Esa estructura queda bien definida si nosotros proporcionamos el ambiente. O sea, hay una parte que es el ambiente o donde se creció, y eso es una de las cosas de que nosotros como cristianos debemos de proporcionarla en una forma seria. Esa estructura no la debemos de perder. Señor bendiga, hermano. Amén. Bueno, si no hay más, vamos a leer entonces el versículo 12 y 13, por favor. Yo quería decir algo, pero rapidito. El versículo 4. El versículo 4 también es clave para entender. En una sociedad, ciertamente puede haber personas que son homosexuales, tanto mujeres como hombres, pero el porcentaje siempre es menor que los heterosexuales. Normalmente el heterosexual es mayoría con respecto al homosexual. Pero aquí en este caso, en el caso de Sodoma, vemos que todos eran homosexuales, por lo que se lee en el versículo 4. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto rodeó la casa. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más pequeño. ¿Cómo es posible que en una ciudad todos eran homosexuales? O todos querían tener relaciones con otro varón, o con los varones que habían llegado a la casa de Lot. Entonces no era solamente homosexualismo. O sea, estas cosas no eran solamente homosexualismo, sino era perversión. Era perversión. Era simplemente que ellos querían divertirse, y esa era su manera de divertirse sexualmente para buscar cosas nuevas. Fíjense, ¿por qué buscaban a los varones si entre ellos lo podían hacer? Porque querían buscar carne nueva. Es como más o menos cuando llega alguien a la cárcel, y entonces los que están ahí tienden a buscar a esa persona porque es alguien nuevo que llegó, para buscar diversión y buscar placer en alguien que llegó nuevo. Pero no porque sean homosexuales, sino porque están pervertidos, y la perversión te lleva a eso. Es lo mismo que dice Romanos capítulo 1. Porque el versículo 26 dice, e igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Se encendieron, se dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia, deseos pecaminosos, deseos de la carne. O sea, tuvieron esos deseos, pero no necesariamente porque eran homosexuales, sino era como buscando esa perversidad, ese deseo sexual en otras cosas, probar otras cosas para complacer su deseo sexual. ¿Por qué? ¿Y por qué sucedía eso? Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, como dice el versículo 28.
porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Porque si tú tienes en cuenta a Dios, si tú conoces a Dios, tú vas a tener temor de Dios. Entonces tú vas a limitar tu vida, tú no vas a hacer lo que tú quieras o lo que a ti te parezca mejor o buscar los placeres como tú los quieras. Nosotros también lo podríamos hacer, no con hombres, pero yo podría tener 20 mujeres si yo quisiera. Empezar a encender mi lascivia con 20, 30 mujeres y de repente me canso de la mujer y entonces me busco hombre y me empiezo a probar con los hombres a ver qué tal. Y después me empieza a gustar y entonces empieza esa locura en mi vida y eso es lo que estaba sucediendo en Sodoma. Porque no tomaron en cuenta a Dios. O sea, Dios quedó aparte de su vida. Cuando tú tienes a Dios en tu vida es diferente. Tu vida tú la controlas porque la sujetas a Dios y tú haces las cosas conforme a la voluntad de Dios. Siempre vas a tener el temor de Dios en tu vida. Entonces no vas a hacer lo que tú quieras, sino las cosas que son correctas. Esta gente sabía que estaba haciendo mal, porque ellos mismos lo dicen. Ahora tenemos más mal a ti que a ellos. Ellos sabían que hacían mal, pero no les importaba. Porque era la lujuria, la vida loca, lo que están viviendo. El pecado los tenía enfermos, los tenía ciegos completamente. Amén. Amén. Ok, ahora vamos a leer entonces el 12 y el 13. Lee, hermana Coro, para escucharla. Ok, voy. 12 y 13, Lolo. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ok. Otra vez vemos la misma situación de Dios con Noé, de Dios con Abraham, de Dios con Lot. Fíjate bien que Abraham nunca le dijo a Jehová, oye, sálvale a Lot que está ahí en ese medio donde tú vas a ir a destruir ese lugar, ¿no? Le hizo todas estas preguntas, pero Dios sabía a quién tenía que ir. Fue derechito fueron con Lot, ¿verdad? Y otra vez vemos que la forma de manifestar gracia, o sea, que Dios te quiere a ti, es irte a visitar y decirte lo que tienes que hacer. Así de sencillo, decirte lo que tienes que hacer. Llegaron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Saca a tus yernos. Yo no sé cuáles yernos, porque las hijas no conocían varón, a lo mejor eran yernos en futuro. Y no sabemos qué fueron. A tus hijos, parece que no tenían ningunos hijos. A tus hijas y a quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo, ¿no? Entonces, así de sencillo es exactamente así de sencillo es el aviso de Dios. A nosotros nos dice lo mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lucas en el capítulo 17, ¿verdad? Versículo 26 hasta el 30, por favor. Bueno, hasta el 33. Lucas 17. Lucas 17. Me estoy metiendo en territorio de Agustín, pero... ¿Desde dónde, hermano? Desde el 30, no, desde el 28 hasta el 33. Leo. Cuando está hablando de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo, ¿verdad? ¿Qué dice? Como Bueno, fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comía, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día en que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlo, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordado de la mujer de Lot.
Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿verdad? ¿Ok? Ahí les está hablando de la destrucción de Jerusalén, pero ya tiene una aplicación, ¿verdad? Ya tiene una aplicación. Pero ¿cuál es la aplicación para nosotros? Lo que estamos leyendo. Que es algo inesperado, que no sabemos el día de la justicia de Dios. Vamos a esperar que lleguen los varones de Dios ahí a Mm, hablarnos a nosotros. Hay que estar a cuenta con Dios todos los días. Ella vino, ¿verdad? Ella vino y estuvo entre nosotros y murió en la dura cruz por nosotros. O sea, ya. Y no viene más que ya para recogernos ya después, al final de todo el asunto, ¿verdad? No dejemos de olvidarnos de eso, ¿verdad? De que esta situación hemos hallado gracia ante sus ojos, no hay duda. La gracia de Dios nos ha sido otorgada, vimos su gracia. Los evangelios nos anuncian eso. ¿Ok? Hermano, ¿Ok? algo que se puede ver ahí, hermano, como decía usted anteriormente, Lot, Dios no le dijo nada, ¿va? Entonces aquí lo que se puede observar es el libre albedrío, que la decisión cada quien la toma en este tiempo, ¿va? Porque él escogió el lugar para vivir y ese lugar estaba fuera de la voluntad de Dios, ahí no se podía vivir, pues. Entonces, y luego vemos también que él, aquí no encontramos una evidencia donde él haya dado testimonio de su fe, ¿verdad? Y ni defendía sus propios valores, o sea que prácticamente como que permitió que se adaptase a esa situación. Entonces, pero Dios ahí lo dejó. Entonces, si lo aplicamos a nuestro tiempo, él quiere correr, él le dice, voy a salir. Vean ustedes la preocupación que toma en el versículo donde dice, salió con prisa a contarle a los prometidos de sus hijos. O sea, quiere hacerlo en el último momento, cuando Dios nos da tanto tiempo para con paciencia, ir y hablarle a nuestros familiares, a nuestros vecinos. O sea, tenemos tiempo o sea, el tiempo que nos da Dios es para que nosotros mientras no seamos llamados, es para ese, hacer el trabajo, pero queremos hacerlo ya en un momento de desesperación. La gente a veces también, cuando se enferma, cuando tiene problemas, empieza a buscar familiares. Entonces, tenemos también hacer el ejemplo que me queda a mí, tenemos el libre albedrío. Bueno, pero también hay que saber elegir, ¿verdad? Los lugares, las formas de vivir, nuestro testimonio, defender los valores cristianos y todo eso, tenemos que hacerlo para que en cierto momento no tengamos este apuro, porque ahí ya hoy viene Dios y bueno, y lo mismo dice, el único problema que tenemos nosotros es que tenemos la palabra viene pronto y pronto puede ser hoy en la tarde. Y en este caso parece que como que da un espacio ahí para que se espere. Pero en la venida de Jesucristo no vamos a tener esa oportunidad que no se hizo. Con tiempo, va para que la gente haga un proceso, no vamos a tener lugar. Ahí parece que hay un espacio pequeño, sí, pero hay un espacio porque todavía quiere salir corriendo Lot. ¿Y qué pasó con esta gente? Con los prometidos de sus hijas, que pensó que estaba bromeando. Está bromeando porque ellos realmente, claro, no vieron en esta familia, porque, no, este es un cristiano. Que un hogar cristiano se va a extinguir, pero no vieron. Mire cómo lo tomar, veo y sale a bromear. Y esto me recuerda los que vimos en Hechos 6, donde viene, escojan a hombres serios, para que sea respetado, se puede decir, espiritual. Esa es la forma que si hubiera tenido seriedad, hubiera sido un hombre espiritual, inmediatamente le hubieran creído. Entonces yo siento ahí que no había credibilidad en él. Y eso es lo que me queda a mí, es que las cosas de Dios hay que tomarlas en serio. Salir en serio porque esto, el fin del mundo viene y esto no va a ser no es una broma,
pienso que ellos, y ahí lo dice claramente, que no le creyeron los familiares que eran por parte de sus hijos. Yo lo bendiga, hermano. Sí, no, los yernos no creyeron por lo que explicó Agustín, porque todos los varones de toda la ciudad ya estaban perversos, ya estaban fuera de onda, ¿verdad? Entonces ellos no acataron al llamamiento de Lot, que fue a través de los varones que le dijeron que avisara a los yernos también. Se fueron y no le hicieron caso. ¿Ok? Ahora, entonces, y la otra cosa que vemos es que la fe de Lot era más o menos todavía, porque dice la palabra que titubeaba, que todavía tenía dudas si tenía que salir. Y la esposa de Lot ni hablar, porque volteó y decidió regresar para atrás, ¿verdad? Y se convirtió en sal, en estatua de sal. Bueno, entonces, estamos llegando ya nos pasamos 22 minutos de la hora y vamos a tener que retomar aquí el resumen desde el capítulo 5 hasta el versículo 5 hasta el versículo 22. Y luego ya vamos a hablar de la destrucción la próxima semana y el establecimiento de Moab y Amón. ¿Hay alguna duda? Yo sé que quedan algunas dudas, pero ¿quiere alguien hacer algún comentario final antes de seguir adelante? Hemos hablado de la aplicación al principio y tomamos las conclusiones antes de dar el estudio, porque me gustaron más las conclusiones y las aplicaciones, que es lo que nos incumbe a nosotros. Pero sí debemos de entender que tenemos una amonestación, una advertencia tremenda contra que dejarnos llevar por las influencias de este mundo, ¿verdad? La palabra de Dios me dice que yo voy a decir lo que he oído y lo que he visto. Ando oyendo y viendo las cosas de este mundo, ¿de qué voy a hablar? ¿Y qué voy a hacer? Las cosas de este mundo, ¿verdad? Yo necesito escuchar, oír, conocer y ver las cosas de Dios. Necesito conocer a Dios, mirar a Dios, acercarme a Dios, escuchar su palabra, aprender de Él y que eso se me meta en la mente, en el corazón para operar y trabajar con la ayuda de Él. Ponerme en sus manos, dejar que Él me arrebate, que me lleve, porque yo sé que yo por mi cuenta voy a caer. Entonces, para mí esa es la aplicación de lo que tenemos que hacer acá. ¿Amén? ¿O no hay amén? Amén, hermanito. Sí, eso era lo que iba a comentar, de que ante cualquier situación no hagamos por nuestras propias fuerzas, sino que nos pongamos en las manos del Señor. Sabemos que su poder es grande y Él es maravilloso con sus hijos. Él nunca nos va a desamparar, nunca. Y más si nosotros ponemos toda la confianza plenamente en Él. Amén. ¿Algo más que añadir, hermanito Roberto? Gracias a todos por su presencia, su asistencia. Algunos de ustedes, gracias por sus comentarios, otros gracias por su silencio. No sé por qué, pero a lo mejor hubiéramos metido la pata. Amén, hermanita. Bueno, voy a parar aquí.